Docente, muy buenas noches. Mi nombre es Gisela Medina Sea, estudiante de la carrera de Derecho. En esta ocasión voy a hablar acerca de la teoría del delito, profundizando en uno de sus elementos, que es la tipicidad. Para hablar de tipicidad, primero debemos saber qué es el delito. El delito es toda aquella acción típica, antijurídica, culpable, punible, por la que el ordenamiento del Código Penal aplicará ciertas medidas de seguridad, sanciones, penas, dependiendo de la gravedad de la conducta. Empezamos por la conducta. Este es el elemento principal del delito. Como se puede percibir su nombre, esta es la que define el comportamiento del ser humano, ya sea positiva, ya sea negativa, por el que se produce un resultado delictivo. Si no hay conducta, no hay delito. Como segundo tenemos la tipicidad. Este es el encuadramiento de la conducta en el tipo penal. Como tercero, la antijuridicidad. Este elemento aparece como consecuencia de la tipicidad en derecho penal. Es un elemento de delito que hace referencia a los actos que incumplen alguna norma explícita del ordenamiento jurídico. Como cuarto tenemos la culpabilidad. Es la posición en la cual se encuentra una persona imputada y responsable del incumplimiento de la ley. Finalmente tenemos la punibilidad, que se refiere a aquella conducta sobre la que existe la posibilidad de poder aplicar una sanción. Entonces decíamos que la tipicidad es el encuadramiento de la conducta humana en el tipo penal. Así, cuando la ley dice en el artículo dedicado al homicidio, el que mata a otro, se está tipificando la conducta de dar muerte a otra persona. En ese sentido, el acto delictivo debe considerarse como tal dentro del Código Penal. La tipicidad es fundamental porque garantiza el principio de legalidad, que establece que no hay delito ni pena sin una ley previa que los defina. Esto significa que para que una conducta sea punible debe estar claramente especificada en la ley penal. Clasificación: se clasifica en la tipicidad objetiva y la tipicidad subjetiva. La tipicidad objetiva se refiere a la adecuación de los hechos externos de la conducta al tipo penal. Dentro de la tipicidad objetiva tenemos al sujeto activo, es la persona que comete el delito. Tenemos al sujeto pasivo, que es la persona que sufre el daño. El objeto material es el bien jurídico afectado. La conducta típica, acción o omisión descrita en el tipo penal. El resultado típico, la consecuencia de la conducta que debe coincidir con lo descrito en la ley. La tipicidad subjetiva se refiere a los elementos internos o subjetivos del autor del delito que deben estar presentes para que su conducta sea considerada típicamente delictiva. En otras palabras, no basta con que la conducta externa del sujeto se adecue al tipo penal. También es necesario que existan ciertos elementos subjetivos que hagan reprochable dicha conducta. Dentro de la tipicidad subjetiva tenemos el dolo. Dolo es la intención de realizar la conducta típica y de producir el resultado típico. La culpa es la falta de intención, pero con negligencia, imprudencia o impericia que lleve al resultado típico. Ejemplo de tipicidad: el robo. Para que la conducta de apoderarse de un objeto ajeno sea considerado robo, debe cumplir con los elementos del tipo penal de robo. Apoderarse de una cosa ajena con ánimo de lucro, empleando la fuerza en las cosas o violencia en las personas. El otro sería el homicidio. Para que la conducta de causar la muerte a otra persona sea homicidio, debe adecuarse al tipo penal que define el homicidio: matar a otro. El tipo penal es una de las piezas claves en el derecho penal. Es una descripción precisa y específica de las conductas prohibidas y sancionadas por la ley penal. El tipo penal sirve como guía para que tanto los ciudadanos como los operadores del sistema judicial puedan identificar cuáles acciones están prohibidas y las consecuencias legales de realizarlas. Dentro del tipo penal tenemos delitos de resultado. Son aquellos en los que se requiere que se produzca un resultado específico para que la conducta sea punible. Un ejemplo es el homicidio, donde se requiere la muerte de la víctima. El otro es el delito de peligro. No requieren un resultado específico, sino que basta con que la conducta cree una situación de peligro. Un ejemplo es una conducción temeraria.
¿Cuáles son estos criterios para la interpretación del tipo penal? Tenemos la interpretación literal. Se debe interpretar el tipo penal según el sentido literal de las palabras. La interpretación sistemática. Esta se debe interpretar en el tipo penal en el contexto del conjunto del ordenamiento jurídico. La interpretación teológica debe considerarse en el propósito o el fin del tipo penal. La relación que tiene con los otros elementos del delito. La tipicidad es esencial para avanzar al siguiente paso del análisis del delito. La antijuridicidad es una conducta típica, no siempre antijurídica si existen causas de justificación. Posteriormente se analiza la culpabilidad para determinar la responsabilidad penal del autor. Entonces, la tipicidad no es sino otra cosa que relacionar los hechos con la norma penal. Cuando al Ministerio Público se le narra los hechos ocurridos durante el desarrollo de una conducta eventual delictual, lo que hace el Ministerio Público es hacer un análisis de comparación entre lo que se le narre con lo que se le describe en una norma penal, es decir, el incumplimiento de los elementos descriptivos y normativos del tipo deben relacionarse con el hecho de tal forma que coincidan plenamente. Eso es la tipicidad. ¿Y por qué es importante este análisis? Porque la tipicidad que conlleva la calificación jurídica del delito no hace sino otra cosa que determinar la pena que se va a imponer al procesado. Una mala calificación, por ejemplo, de robo que debió ser hurto, varía ostensiblemente la pena y bajo ese contexto permite que un procesado se le aplique adecuadamente el proceso penal que conllevaría lo que nosotros conocemos como pena justa. Muchas gracias.